Ok, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de colon desde un punto de vista desde la clínica quirúrgica. Vamos a abordar temas de generalidades, parte de epidemiología, em, cuestiones anatómicas que también es importante considerar porque como vamos a abordar desde un punto de vista quirúrgico, es importante considerar parte de las partes que conforman al colon. Vamos a hablar de la etiología, em, y la manera en cómo se va a abordar, ¿no? ¿Cómo vamos a tener que manejar? Para esto vamos a tener que definir objetivos, es decir, la definición, como ya dijimos, que es en sí el cáncer de colon, la epidemiología, vamos a hablar acerca de aspectos de la etiología, por qué se da, cuál es el cuadro clínico, es decir, si es que hay incluso signos y síntomas, porque como toda neoplasia, normalmente es asintomático los primeros estadios de la enfermedad. Su evolución normalmente es asintomática y cuando ya los presenta es porque el cáncer ya está avanzado. Vamos a abordar parte de cómo es el diagnóstico, cómo vamos a hacer el pronóstico, la estadificación de la enfermedad y tratar de hablar un poco de tanto el tratamiento quirúrgico como tratamientos de quimioterapia. Y vamos a comenzar entonces hablando un poco de generalidades. Como sabemos, pues hablar de cáncer es un tema muy amplio e involucra a cuestiones de genética, cuestiones de genes. Y en este caso, pues es una neoplasia maligna, aunque también se puede considerar parte de neoplasias precancerosas, que van a salir a partir de unas masas de tejido que se llaman pólipos, que salen hacia la luz de lo que es el tubo digestivo en el caso del colon, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más después de ello. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo del origen, es decir, en la zona en donde tenga a salir el pólipo, en este caso, a menudo tienden a fusionarse y también es importante considerarlo para a la hora de hacer la intervención quirúrgica. Se considera que es la tercera enfermedad maligna más frecuente, después de lo que es el cáncer de pulmón, cáncer de mama. Como ya había comentado, es parte sintomático y asintomático, principalmente es asintomático, ya después de que se comienza con una sintomatología propiamente es porque el cáncer ya está avanzado. Y el objetivo de esto es no llegar a ese punto, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que el cáncer existe y que tenemos que tratar de abordarlo para la prevención, ¿sale? Y más considerando que tiene factores genéticos. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Y bueno, el adenocarcinoma es la neoplasia maligna más frecuente. Vamos a hablar un poco de la anatomía, como ya he comentado. Es importante conocerla para tratar de tener abordarlo de manera quirúrgica, ¿no? Entonces, como sabemos, pues el colon, de toda esta zona, de tubo digestivo, después de lo que es el intestino delgado, que es esta porción de acá, que viene y comienza con la válvula iliocecal. Acá comienza lo que es el ciego, que es la primera porción, por así decirlo, de lo que es el colon, y pues la apéndice vermiforme, que es la parte o la prolongación que tiende a inflamarse y que genera la apendicitis, que ahorita no es tema, pero pues es importante conocerlo, ¿no? Y anatómicamente hablando, tenemos partes o porciones en lo que podemos dividir al colon para poder hacer la intervención quirúrgica en un momento dado. Entonces, como ya hemos dicho, es un tubo que tiene una longitud aproximadamente de 1,5 metros, ¿sale? Desde la parte más proximal hasta lo que es el recto. Ahora bien, esta es una vista anterior, es decir, el hígado está por acá, acá está el vaso. Entonces, tenemos la porción del ciego que tiende a medir 7,5 centímetros de diámetro y una longitud aproximadamente de 10 centímetros.
También tenemos lo que hemos dicho, la permisa vermiforme, que puede llegar a medir incluso de 8 a 10 centímetros. Ahora, parte del colon se divide en colon ascendente, que puede medir 15 centímetros. Acá podemos tener lo que es el ángulo hepático, que es el colon derecho. Aquí tenemos lo que es el colon transverso, que tiende a medir 45 centímetros, es una de las partes más largas del colon. Acá tenemos, como he dicho, el ángulo esplénico, que es parte del colon izquierdo. Acá tenemos la zona descendente del colon, puede medir 25 centímetros. Y como nota o dato, si se dan cuenta, la zona derecha es más gruesa que la zona izquierda. Entonces, las zonas de obstrucción tienden a ser más recurrentes del lado izquierdo que el del lado derecho por la propia anatomía que es más gruesa. Ajá. Acá tenemos parte del colon sigmoides. Es una zona también muy importante porque hay algunos síndromes que se relacionan con esta zona. Y el colon, la parte del recto que tiene a medir 15 centímetros, ¿no? Y también el recto a su vez también tiene 3 porciones. Entonces, estas son las formas o las zonas en las que se puede dividir el colon. Ahora, hablando un poco del suelo de la pelvis, tenemos que está compuesto por músculos. Entonces, en esta zona, principalmente está compuesto por el elevador del ano, que está compuesto por 3 principales músculos, que es el músculo pubococcigio, el músculo ileococcigio y el pubo rectal, así como también considerar al hiato del elevador, ¿no? Que es la zona de acá. Parte de la irrigación, que también es una zona o un tema importante acá, porque como también es parte de la anatomía y a la hora de hacer un abordaje quirúrgico, también tenemos que considerar las zonas donde haya posiblemente mayor riesgo de sangrado. Y bueno, parte de la irrigación está compuesta principalmente por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, así como también la arteria celíaca, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la anastomosis de la arteria mesentérica superior y esto básicamente nos irriga parte del colon proximal, es decir, la zona ascendente y parte del transverso. En el caso de la mesentérica inferior nos está irrigando parte acá también del transverso, pero más del lado izquierdo, y la zona descendente y parte del sigmoides, ¿no? Aquí tenemos ya una imagen que nos muestra el sigmoides y parte del recto, ¿no? Aquí tenemos la anastomosis de estas principales arterias, como la arteria mesentérica inferior acá, y esta zona de aquí también, que es la arteria rectal superior, ¿no? O sea, aquí marcha muchísima irrigación en la zona aquí del recto. Ahora, en cuanto a los linfáticos, pues también es muy importante porque principalmente el cáncer tiende a diseminarse por aquí, ¿no? Por los ganglios. Entonces, si es un lugar donde se disemina, pues tenemos que considerarlo. Entonces, en este caso, lo hace a través de 2 vías que se comunican, principalmente a través del plexo linfático intramural, que conforman una red submucosa y subserosa, y linfáticos extramurales constituidos por vasos y ganglios que acompañan los vasos cólicos. La distribución de los ganglios, tenemos ganglios epicólicos, es decir, los que están aquí en esta zona, los ganglios paracólicos, los intermedios y los principales, que son los que están agrupados en el origen de los troncos de la mesentérica e inferior. Entonces, considerando que tenemos estos ganglios, entonces parte de lo que es el inicio del cáncer del colon es a través de los pólipos, cómo se va haciendo la integración o el metimiento del cáncer hacia el ganglio y cómo tiende a infiltrarse a través de él. Entonces, para esto es la estadificación y después lo vamos a comentar. La inervación, pues tenemos parte de inervación parasimpática que tiende a ser la estimuladora y la simpática que tiende a ser la inhibitoria. Entonces, en este caso, parte de la parasimpática, que es la estimuladora, proviene del vago y va a inervar el tercio distal del colon transverso, ¿sale? Es decir, esta zona de acá.
la parte más distal del colon transverso. Y más distalmente recibe también ramas del plexo sacro. Ahora, la inervación simpática, que es decir, la inhibidora, va a proceder de los ganglios celíacos y mesentéricos superiores. Y en este caso está inervada principalmente los primeros 2/3 del colon, es decir, estas dos zonas de acá. Estas de aquí, 2 zonas tercios del colon. Ahora ya hablando más sobre la epidemiología, estamos hablando de que, como ya hemos dicho, el cáncer de colon es el tercero más común, seguido después del pulmonar y del de mama. Tiene una incidencia aproximadamente de 1.85 millones de casos nuevos al año. ¿Sale? La edad media tiende a ser en 72 para mujeres y 68 para hombres. Y es más frecuente en hombres que en mujeres. También eso es importante considerarlo. En 2018 hubo cerca de 1.097 millones de casos nuevos confirmados. Y el pronóstico, dependiendo del estadio, claro, tiende a ser por lo general bueno a 5 años del 90%. Esto si se logra diagnosticar de una manera temprana. Ahora, factores de riesgo, sí hay bastantes y es importante considerarlos como una estatura alta, el hecho de que tengas familia con cáncer de colon ya te predispone, tienes un porcentaje muy elevado de que te pueda desarrollar el cáncer. Condiciones precancerosas, el hecho de que no tengas actividad física también te predispone a desarrollar cáncer de colon y que primeramente que se desarrollen los pólipos. El sobrepeso y obesidad que va de la mano, una gran ingesta de carne roja, ingestas moderadas de alimentos que contienen granos integrales o fibra dietética, dieta pobre en productos lácteos, consumo de bebidas alcohólicas, el alcohol sobre todo, y bajo consumo de pescado, así como deficiencias de vitamina C y D. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la etiología propiamente, o sea, ¿por qué se da el cáncer de colon? ¿Cuál es el factor genético que interviene para que se desarrolle? Principalmente están involucrados estos genes que están aquí de rojo, que involucran también a síndromes. Entonces, puedes desarrollar un síndrome y a su vez puedes desarrollar el cáncer de colon. Entonces es importante tener en cuenta también que hay síndromes asociados con el cáncer de colon. Entonces, parte de la línea germinal tenemos al gen APC, es decir, al gen supresor de tumores. Este gen puede desarrollarnos la poliposis adenomatosa familiar. ¿Vale? Vamos a hablar acerca de ella. El gen MMR también puede desarrollar cáncer del colon sin poliposis, que es el síndrome de Lynch. En el caso de la línea somática, es decir, la línea que no es germinal, están involucrados los genes RAS y el TP53 principalmente, que es el inhibidor. Y bueno, es importante considerar que podemos hacer un diagnóstico si detectamos partes de que sí están afectados estos genes. Ahora, aquí tenemos una imagen en cuanto al proceso y la involucración del pólipo. Aquí tenemos un pólipo pedunculado y cómo se va desarrollando a través de la evolución del pólipo y sus genes asociados. Por ejemplo, aquí tenemos un colon y tenemos pues aquí que está sano, ¿no? Es decir, la parte del epitelio de la mucosa no están intervenidas, ¿no? No hay un pólipo en sí. Pero a partir de que avanza, por ejemplo, un bajo grado de displasia, vemos que comienza la hiperproliferación de las células y aquí ya se ven involucrados parte de estos genes, ¿no? Como ya hemos dicho, con el gen APS, el CRAS, los genes BRAF y el supresor de tumores, ¿no? Y bueno, mientras más va avanzando, la proliferación de células va comenzando a aumentar, desde pequeño, más largo, y aquí ya hay una separación en cuanto a displasia de bajo grado con una alta de grado. Entonces aquí ya se considera un pólipo precanceroso, ¿sale? Y aquí ya están involucrados estos genes. Y aquí tenemos parte del abordaje de test por imagen que podemos utilizar, ¿no? La coloscopía podemos utilizarla en todo este sentido, la sigmoidoscopía, la colonografía, una TAC, ¿sale?
o pruebas o test del ADN, ¿sale? Y acá pues ya tenemos un alto grado de displasia con un adenocarcinoma porque el pólipo ya está saliendo hacia la luz y el cáncer en sí no es que avance hacia adentro de la luz, sino que lo hace hacia afuera, es decir, hacia donde están los ganglios linfáticos alrededor del tubo. Entonces aquí ya estamos en un estadio posiblemente 4, en el que ya hay una displasia y está invadiendo los ganglios e inclusive ya está generando metástasis a distancia, ¿sale? Entonces, así es más o menos cómo es que se va desarrollando el cáncer. Esto puede tardar incluso años para que se haga. O sea, es un curso muy lento, pero se va dando. Entonces, el objetivo aquí es poder utilizar principalmente esta prueba que es la colonoscopia. Es el gold estándar incluso junto con su biopsia para determinar si hay pólipos y en este caso determinar si hay un posible riesgo de que tenga cáncer. Ahora bien, los pólipos. Los pólipos son células con crecimiento anormal dentro de la luz de la mucosa y que tienen dirección hacia la luz. El cáncer se desarrolla a partir de cambios focales dentro de los pólipos y el porcentaje de su malignidad es muy bajo y si se desarrolla a cáncer tardaría incluso años. Como dije, hasta inclusive una década para que se pueda desarrollar los pólipos, ¿no? En cuanto a su forma, a la estructura que pueden tener, tenemos que pueden ser pólipos sésiles y pedunculados. Es decir, esos pólipos. Sésil porque no, o sea, no tiene un tronquito como en el caso de acá, sino que está pegado hacia lo que es la luz, la parte más proximal de la mucosa. Y acá, pues sí tenemos el tronquito, por eso es que se llama pedunculado. Ahora, en cuanto a los tipos, en cuanto se dividen los pólipos, sí tenemos varios. Tenemos principalmente los neoplásicos, donde aquí ya involucran a los adenomatosos. Tenemos adenomatoma tubular, adenoma velloso, adenoma tubulovelloso, adenomas y pólipos cerrados. En este caso, aquí tenemos el porcentaje de malignidad que pueden desarrollar. En este caso, el adenoma tubular es un porcentaje de malignidad del 5%, son los menos agresivos. Acá tenemos el más agresivo, es el velloso, después es el pólipo cerrado y el túbulo velloso. También tenemos los pólipos hiperplásicos, los amartomatosos, que aquí en este caso involucran a los jóvenes o los solitarios, y a otros como síndromes de Peutz-Jeghers y Crokin-Canada. Y acá tenemos a los inflamatorios, como los pseudopólipos y los pólipos linfoides malignos. Entonces, como ven, si tenemos una gran clasificación, vamos a hablar un poquito acerca de ellos para que más o menos quede entendido el proceso, ¿no? El pólipo. Entonces, parte de los pólipos neoplásicos, a estos se les consideran que también se le llaman adenomatosos. ¿Por qué? Porque se dice que los adenomas están compuestos por epitelio displásico y generalmente no son malignos. Sí pueden considerar parte del riesgo, pero dependiendo el tipo de pólipo neoplásico que estamos hablando, ¿no? Como en el caso de acá, que el más maligno, en este caso, era el velloso. Pero afortunadamente, en cuanto a frecuencia, el velloso, pues es el menos frecuente de todos, ¿no? Por ventaja. Entonces, como dijimos, pues son lesiones displásicas, la mayoría son asintomáticos. El riesgo de malignidad va a depender en sí del tipo, la localización y la displasia que tiene. Normalmente miden menos de 2 centímetros y esos tienen los que miden menos de 2 centímetros pueden tener cerca de 35 a un 50% de probabilidades de que salga. Y pues aquí tenemos la incidencia, ¿no? Ahora, si yo aquí les preguntara qué tipo de pólipo es en cuanto a su anatomía que habíamos dicho, en cuanto a pólipo cerrado pólipo pedunculado o sésil, pues aquí es lógico pensar que el de arriba es el pedunculado y el de abajo pues es el sésil, ¿no? Por el simple hecho de que no tiene la zona del pedúnculo. Ahora bien, para saber cómo evaluar el grado del proceso del pólipo,
se hizo una propuesta en 1985 por Haggett, donde evalúa los pólipos con cáncer de acuerdo al nivel de invasión. Entonces, como ya dijimos, un grado 0 se caracteriza porque no hay invasión en la muscular de la mucosa, ¿sale? O sea, estamos en esta zona de acá. Todavía no está invadiendo esta zona. Luego, la zona o el grado 1, tenemos que hay invasión de la submucosa a través de la muscular de la mucosa. O sea, acá, esta zona ya está invadida, pero se está limitando solamente a lo que es la cabeza del pólipo. ¿Sale? Todavía no está en lo que es el tronquito. En el grado 2, estamos haciendo que hay una invasión del cuello del pólipo, entre lo que es la cabeza y el cuello. En un grado 3 estamos hablando de la invasión de cualquier porción del tallo, es decir, toda esta zona de acá. Pero no, ya nos estamos yendo hacia lo que es la zona de la cabeza. E incluso ya en un grado 4 estamos haciendo que invade la submucosa, acá está la submucosa, pero por debajo del tallo, y por encima de la muscular propia, es decir, aquí. Esta zona de aquí se ve invadida, pero ya no está invadiendo lo que es la muscular propia, ¿sale? Y acá tenemos que todos los carcinomas en pólipos sesiles se consideran un grado 4. ¿Por qué? Porque tienen la ausencia de la cabecita del pedúnculo y no podemos hacer una estratificación en cuanto a grados por la ausencia esta de la cabeza del pólipo, ¿no? Y bueno, acá ya tenemos otro tipo de poliposis, se llama poliposis adenomatosa familiar, que en este caso se caracteriza porque tiene de cientos a miles de pólipos que están proliferando en esta zona, en la zona de la luz. Entonces, podemos decir que representa el 1% de todos los adenocarcinomas del colon. Se genera en sí, porque ya hemos dicho, parte de la mutación en el gen APC de la línea germinal. Su prevalencia es de 1 entre cada 10.000 casos. Y en este caso el cáncer colorectal se desarrolla aproximadamente a la edad de 20 años. O sea, es un cáncer que tiende a ser de inicio pues relativamente rápido, ¿no? 20 años. Y en la pubertad, como acá dice. Y a los 50 años, casi el riesgo de que se desarrolle el cáncer, si tienes este síndrome, es del 100%. Entonces, la manera de diagnosticarla es hacer la prueba del APC, es decir, ver si el gen S está mutado, el gen APC. Entonces, si sale positivo, vamos a tener que hacer una sigmoidoscopía entre los 10 y los 15 años, o sea, lo más rápido posible desarrollarla, para ver si no hay un seguimiento en cuanto a la malignidad que puede estar desarrollándose. O bien, si sale negativo, podemos hacer una sigmoidoscopía a la edad de los 50 años. También para hacer una valoración en dado caso de que se pueda estar desarrollando el cáncer. Y bueno, aquí tenemos un video. Este video igual se los puedo compartir luego para no hacer más extensa la presentación. Y bueno, aquí tenemos un artículo de Estados Unidos, Q2 de 2019, en el cual se hace una comparación en cuanto a la prevalencia del cáncer colorectal y la asociación que tiene con el síndrome de adenomatosis familiar y su relación que tiene con el ejercicio físico. Está interesante porque menciona, sabemos que, bueno, dice que es un estudio transversal. El objetivo era la relación que existía, quieren evaluar los pacientes que tenían la poliposis adenomatosa familiar y el riesgo que tenían de desarrollar el cáncer, junto con la actividad física. Entonces, en este caso involucraron a 119 pacientes, de los cuales 54 eran hombres, 65 eran mujeres, de entre los 17 a los 73 años. Si estamos viendo, si agarran los 17 años, están agarrando o tomando, parte de la muestra que es el inicio de la poliposis adenomatosa familiar. Y la actividad o el año que son a los 50, que es cuando casi el riesgo para que se desarrolle el cáncer es del 100%. Entonces se sometieron a actividad física, se evaluaron el consumo máximo de oxígeno con la presencia o ausencia del cáncer colorectal. Es decir,
los pusieron a hacer ejercicio y los agruparon en grupos de 3 en cuanto a consumo alto de oxígeno, medio o bajo. Y en este caso se evaluó el tamaño del pólipo. ¿Cuál fue el resultado? El cáncer colorectal fue más elevado en aquellos que tenían un bajo consumo máximo de oxígeno. Por lo tanto, nos está diciendo que el hecho de que tú hagas actividad física nos está ayudando para que prevenir el cáncer colorectal al estar estimulando el consumo de oxígeno y en este caso haciendo actividad física. Entonces, evidentemente, ¿el cáncer colorectal está asociado con actividad física? Sí. Por lo tanto, se recomienda hacer actividad física, cosa que ya sabemos. Ok, acá tenemos el otro tipo de los pólipos, que son los pólipos hiperplásicos. En este caso, son los pólipos más comunes del colon. No se consideran premalignos si son menos de 5 milímetros. El 90% tienden a medir 3 milímetros. O sea, son muy pequeños. No se pueden diferenciar de los adenomatosos, o sea, de los pasados que ya habíamos comentado, por la característica que tienen. Su aspecto tiende a ser como de sierra a cerrado. Más de 2 centímetros tienen cierto grado de malignidad, es importante considerarlo. O sea, mientras más grande sea parte de un pólipo, es más probable que desarrolle cáncer. Esa es una regla fundamental. La mayoría tienden a ser asintomáticos, entonces realmente no es como que decir, si encontramos uno, dejarlo pasar. No, o sea, si encontramos uno, pues hay que quitarlo de preferencia. Se aconseja estiparse, biopsiarlo, pues para ver si no tiene un riesgo de malignidad. Pero como ya sabemos acá, su porcentaje de malignidad es pues relativamente bajo, un 2%. Acá tenemos otro tipo de pólipos que son los amartomatosos. ¿Por qué se le llama que son amartomatosos? Se le considera así porque es un tejido maduro de localización anatómica que está dispuesta de manera desordenada. Y en este caso están compuestos principalmente por tejido estromal y epitelial. Aquí tenemos a los pólipos juveniles o los pólipos también conocidos como pólipos solitarios. Estos son rara vez premalignos y puede haber incluso hemorragias y obstrucciones como signos y síntomas clínicos que si los vemos nos podría estar sugiriendo que hay parte de esta poliposis. Entonces nos puede estar orientando que haya cáncer de colon. En el caso de acá del síndrome de Peutz-Jeghers, se considera que es una poliposis en el intestino delgado, pero también afecta aparte el intestino grueso y recto. Se caracteriza por lesiones pigmentadas de la piel, rara vez desarrolla malignidad. El diagnóstico, como parte de gol estándar, es la colonoscopía y el tratamiento está reservado para síntomas obstructivos y que causen hemorragias. En el síndrome de Crooke-Canada estamos hablando de pólipos gastrointestinales. Pueden generar alopecia, pigmentación cutánea y atrofia de las uñas, como acá en las imágenes de la derecha. Pueden también generar diarrea, vómitos y malabsorción. Y en este caso el pronóstico para este síndrome es muy malo. El síndrome de Cowden, aquí se considera que son triquilemomas faciales. Está asociado con el cáncer de mama, este síndrome. Las enfermedades también con tiroides, con pólipos gastrointestinales, y su etiología se debe a la mutación en el gen PTEN. Ahora, los pólipos inflamatorios. Este es otro tipo de pólipo que también se le considera pseudopólipos. Estos aparecen tras un trastorno inflamatorio que se presenta en una colitis crónica de larga duración. También puede estar presente en colitis ulcerativa, en infecciosa, en zonas de anastomosis, cuando hay diverticulosis. No se consideran premalignas. Son más frecuentes a nivel del sigmoides y del recto. Entonces también es importante considerar ese dato anatómico. Es poco diferenciado de los adenomatosos y podría simular una poliposis adenomatosa familiar.
pero la diferencia es que, bueno, en el caso de la poliposis estamos hablando de muchísimos pólipos, ¿no? De 100 hasta miles de pólipos. Y aquí les presento lo que es el síndrome de Lynch. En el síndrome de Lynch tenemos de dos tipos, el tipo 1 y tipo 2. Los del tipo 1 están reservados para el cáncer colorectal proximal a una edad temprana. Para el tipo 2 también estamos hablando de que afecta a cáncer de colon, pero también puede afectar tanto endometrio, ovarios, estómago, intestino delgado e incluso páncreas. Entonces, este síndrome se considera un cáncer colorectal, bueno, está asociado con el cáncer colorectal sin poliposis hereditario. Es decir, no genera como tal pólipos, o sea, una gran cantidad de pólipos. El 3%, bueno, representa el 3% de los tipos de cáncer de pólipos. El patrón es autosómico dominante. El promedio de la presentación es de 45 años. El 70% representan o se desarrollan con síndrome van a desarrollar este cáncer. El lugar de donde se va a desarrollar principalmente es a través del colon proximal del lado derecho. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer para el síndrome de Lynch? Es la identificación de la mutación línea germinal y el tratamiento de seguimiento con colonoscopía y una colectomía abdominal con anastomosis ilio-rectal, es decir, es la prueba o la técnica quirúrgica más usada. Y aquí tenemos parte de los criterios clínicos para el diagnóstico del cáncer colorectal, que son los criterios de Ámsterdam. Aquí dice que como mínimo 3 familiares con cáncer de colon más todo lo que tenga que ver acá. Es decir, una de las familias afectadas es familiar del primer grado de las otras dos. También debe haber una afectación con 2 generaciones sucesivas, de ahí que tenga que ver con el patrón autosómico dominante. Al menos un caso de cáncer colon diagnosticado antes de los 50 años, que es el promedio de presentación del cáncer, y exclusión de una poliposis adenomatosa familiar, es decir, pues no tiene que estar la poliposis aquí. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, el estudio de detección ideal debe tener una alta sensibilidad y especificidad. Debe ser seguro, disponible y conveniente y barato, ¿no? Para el paciente. Los métodos actuales podemos dividirlos en pruebas invasivas y no invasivas. Las pruebas no invasivas estamos involucrando a las pruebas de sangre en heces y las pruebas radiológicas, como enema de vario de doble contraste, una endoscopía con cápsula o una colonografía tomográfica computarizada. Parte de las invasivas tenemos la sigmoidoscopía y la colonoscopía. Cabe aclarar que la colonoscopía es parte de los gold standard. Ahora, para hacer el diagnóstico, como ya dije, tenemos que considerar parte del lado afectado. La clínica del paciente nos puede decir tal vez mucho o tal vez poco de la presentación para que haya un cáncer, pero generalmente menciona la literatura que del lado izquierdo, si está del lado izquierdo el cáncer, podemos tener hematoquesias, puede haber constricción, puede haber estreñimiento progresivo, dolor, fiebre, un porcentaje de divertículos se está desarrollado en el sigmoides y parte de fístulas colovesicales. Del lado derecho puede haber melenas, anemia, fatiga o dolor en un cáncer ya que esté avanzado y la obstrucción es poco frecuente. La clínica suele aparecer cuando ya dijimos desde el principio de la ponencia que debe estar en etapas muy avanzadas del cáncer. Entonces, por desgracia, no quisiéramos caer en esta situación, sino que tratar de hacer un diagnóstico más oportuno. El examen histopatológico junto con la colonoscopía tiende a ser el gold estándar. Es decir, se le hace la colonoscopía, observamos cómo está la luz en el colon, ver si no hay presencia de pólipos o lesiones que nos pudieran estar sugiriendo que hay
el cáncer que esté ahí situado y tomar una biopsia. Ese es el estándar de oro. Lo bueno de la colonoscopía es que podemos hacer una abarcación en cuanto a parte del recto hasta la parte más proximal del colon, es decir, hasta el ciego. Entonces, en la colonoscopía podemos hacer observación total, podemos tomar la biopsia, detectar pólipos incluso menores de 1 centímetro, detectar si hay hemorragias o riesgo de alguna perforación o que haya hemorragias. Acá les pregunto, ¿por qué creen que del lado izquierdo se obstruya más del lado derecho? Como ya me he comentado, pues parte del lado derecho es más amplio y por lo tanto, anatómicamente hablando, es la zona donde menos se obstruye. En el lado izquierdo son los demás. Y aquí tenemos como un recuento en cuanto a ventajas y desventajas en cuanto a la modalidad de detección para individuos que no tienen un síntoma, o sea, no tienen síntomas. Como dijimos, la prueba de sangre oculta en heces tiene ventajas, es decir, es fácil de usar y sin penetración corporal. Es de bajo costo y de buena sensibilidad. Sin embargo, tiene desventajas, como en todos. Quizá no se detecte la mayor parte de los pólipos, tiene una especificidad baja y se va a necesitar finalmente una colonoscopía si los resultados tienden a ser positivos. En el caso de una sigmoidoscopía, la ventaja de esto es que examina el colon con un mayor riesgo, muy sensible para conocer pólipos en colon izquierdo, o sea, la zona más proximal, en este caso por medio por la entrada en sí de la sigmoidoscopía. No se necesita también preparación completa del intestino, solo algún enema, pero la desventaja es que tiene penetración corporal, es incómoda, tiene riesgo ligero de que haya una perforación y que haya hemorragias, y puede omitir lesiones proximales. Y también se necesita una colonoscopía. La colonoscopía, ya dijimos, el gold estándar, la prueba de oro. Examina todo el colon, es muy sensible y muy específica y también funciona como terapéutica. La desventaja es que tiene una penetración corporal, es decir, duele, es incómoda, es necesario preparar el intestino y también tiene riesgos de perforación hemorrágica y es costosa. En el enema de bario con doble contraste examina todo el colon, hay buena sensibilidad para pólipos mayores a 1 centímetro y examina todo el colon. Es necesario preparar el intestino, menos sensible para pólipos menos de 1 centímetro y puede omitir lesiones en el colon sigmoideo. Y también necesitan una colonoscopia para corroborar el resultado si es positivo. Y en el caso de una colonografía, es no invasiva, la sensibilidad puede ser tan buena como la de una colonoscopía, que esta inclusive se considera como el segundo prueba diagnóstica de elección en dado caso de que la colonoscopía no esté accesible. Entonces, la colonoscopia incompleta puede ser debido a una preparación intestinal deficiente, una tolerancia deficiente del paciente, una obstrucción u otras dificultades técnicas. Entonces, cuando caemos en esta situación de la colonoscopia, podemos recurrir a la colonografía. Ahora, el diagnóstico por imágenes nos está sirviendo para corroborar si hay metástasis a distancia, si hay ya infiltración de otras zonas que no es precisamente el colon. Esto a través de los ganglios linfáticos. Entonces, la tomografía tiene una sensibilidad aproximada de un 74 a un 84% y una especificidad del 95 a un 96% para metástasis hepática. Como dato importante acá es que el cáncer de colon tiende a irse mucho a hígado principalmente. O sea, se puede ir también a otras zonas como pulmón, cerebro, pero principalmente se va a hígado. Y ahorita voy a decir por qué. La resonancia magnética también tiene una sensibilidad del 80 a 88% y una especificidad del 93 a un 97% para metástasis hepática. Puede detectar tumores invasivos menos del 5 milímetros y es la mejor para identificación de la enfermedad ganglionar. Esto pues considerando incluso que tenga irregularidad en sus bordes. Ahora, me tomé la libertad de verificar costos acá en el Hospital de San Javier de Puerto Vallarta y en el Diagnostic sobre la colonoscopía. Y mencionaba que 50,000 pesos una colonoscopía y una sigmoidoscopía también. En el caso de una colonoscopía en el Diagnostic me dijeron que costaba 5,900 pesos. Entonces hay que hacer más o menos tener en cuenta los costos
para poder ofrecerles a los pacientes en un momento dado que lo necesiten. Ahora, llegamos a una parte también importante de la ponencia, que es hablar sobre la estadificación, que es la TNM, para cualquier tipo de cáncer. En este caso, para el cáncer de colon, también manejamos la etapa del tumor, la etapa del ganglio que pueda estar siendo afectada y ya si en el caso que haya metástasis a distancia. Para lograr una correcta estadificación clínica es necesario una adecuada anamnesis, la exploración física y la endoscopía junto con su biopsia, ¿sí? En este caso, ya detectándolos podemos hacer una estadificación adecuada. Ahora bien, ¿cómo es esto de la estadificación? Si se dan cuenta en un estadio o una etapa cero, pues, bueno, antes que nada, tenemos que conocer la histología de lo que es el colon, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la luz del colon y la zona por fuera de ella. En este caso, por aquí fuera, en esta zona tenemos los ganglios. Entonces, el pólipo comienza a crecer en esta zona de acá, ¿sale? Aquí. Y lo que conocemos como el pedunculado empieza a crecer hacia lo que es hacia dentro de la luz, es decir, aquí así. Es aquí a verse el pólipo. Entonces, el cáncer se va diseminando pero hacia afuera, es decir, en sentido inverso hacia donde crece el pólipo, para irse justamente hacia la zona de los ganglios que están rodeando al colon, ¿no? Los mismos que vimos en la primera presentación, en las primeras diapositivas en cuanto a la anatomía del sistema del colon. Entonces, aquí prácticamente en un estadio etapa cero, pues no hay algo que hay reportar, como en el caso de las TES, que son las primeras que se ven involucradas en cuanto al tamaño del tumor. En la etapa 1 podemos ver que el tumor está invadiendo la submucosa, ¿sale? A través de la muscular de la mucosa, pero no está dentro de la muscular propia, ¿sale? Y podemos inclusive llegar a un T2, es decir, cuando el tumor invade la muscular propia. Entonces, aquí ya estamos viendo parte de la infiltración del tumor que está invadiendo la submucosa en un estadio o una etapa 1. En una etapa 2 ya nos estamos refiriendo a que el tumor estamos invadiendo prácticamente parte de un nódulo linfático, es decir, estamos alcanzando el T3 acá, que el tumor invade a través de la muscular propia en los tejidos pericolorectales, ¿sale? Pero todavía no alcanzamos las Ns y los Ms, todavía seguimos en los Ts, ¿sale? Los Ns ya los alcanzamos hasta un estadio 4, bueno, parte de la 3, perdón, y la M lo alcanzamos hasta un estadio 4. Entonces aquí todavía continuamos con el 2, ¿no? E incluso los subclasifica en B y C. En el caso de un B y en el C, aquí ya estamos invadiendo aparte de un posible ganglio, ¿sale? A zonas viscerales. Y tenemos estadios en el B de un T4 y un T4B para un estadio del 2C. En el caso de acá, que es casi pasando a lo que es el estadio 3, nos está haciendo referencia a que el tumor está invadiendo o se adhiere directamente a los órganos o estructuras que están adyacentes. Ojo, aquí no estamos hablando de que está invadiendo los ganglios regionales, sino que se está invadiendo o adheriendo directamente a órganos, pero no que está invadiendo ganglios linfáticos. Porque si ya estuviera invadiendo los ganglios, ya estaríamos cayendo en un N. Entonces seguimos en el T. Ahora, en un estadio 3, estamos también con subclasificaciones. En el caso del A, el cáncer ya está invadiendo parte de 1 a 3 nódulos linfáticos de la periferia, o inclusive de 4 a 6, ¿no? O sea, ya estamos invadiendo parte de toda la histología del colon, pero ya estamos invadiendo los ganglios linfáticos adyacentes. En un estadio B también puede agarrar parte del 1 y 3 ganglios e incluso hasta 7 nódulos linfáticos. Y un estadio 3C, que es la parte ya más, la última parte prácticamente antes de llegar a la metástasis a distancia, en la que está invadiendo los ganglios linfáticos hasta 7 componentes e incluso ya se está adheriendo a parte de tejido de órganos y está haciendo un traspaso hacia órganos cercanos, prácticamente llegando a lo que es
el estadio 4. Es decir, cuando ya hay una diseminación hacia otras partes del cuerpo, principalmente colon, pulmón, hígado, nódulos linfáticos a distancia, así como también ovario. Como ya había dicho anteriormente, el cáncer de colon, tiende a diseminarse hacia hígado. El hígado es el principal órgano afectado. ¿Y por qué? Pues aquí están los nódulos linfáticos, ya se los habíamos comentado, que se ven afectados justamente por la zona del cáncer de colon. ¿Y por qué se metastiza el hígado principalmente? Porque si se dan cuenta, parte del retorno venoso, que también forma parte del sistema linfático, tiende a hacer una regresión cuando ya estamos irrigando parte del colon. También hay zonas de venas, entonces las venas también tienen que regresar a la oxigenación. Y el recuento de todas las venas, por ejemplo acá que tenemos venas de la parte del colon que asciende y de esta zona de acá, y recaen en lo que es la vena porta. Entonces la vena porta es una de las venas principales que en este caso está pasando a través de acá del hígado. Entonces, justamente por esa anatomía de cuanto al sistema venoso, es que tiende a diseminarse principalmente a este órgano, por el puro retorno venoso, ¿no? Ahora, el pronóstico, como ya habíamos dicho acá, en un estadio 1, una resección adecuada tiene una supervivencia a los 5 años de un 90%, o sea, les va bien. Sí les puede ir bien en un estadio 1 muy, muy temprano. En un estadio 2, si se hace una resección adecuada, tiene una supervivencia a los 5 años del 75%. Ajá, estamos hablando de acá que todavía no invade propiamente a los nódulos linfáticos, les va bien. Si ya estamos en un estadio 3 y está invadiendo parte de 4, 5 hasta 7 ganglios linfáticos, pues sí pueden tener una supervivencia, pero solamente del 50%, o sea, se reduce a la mitad, prácticamente a la mitad de lo que sería un estadio 1. Ya un estadio 4, donde ya hay una metástasis a hígado o a pulmón, pues sí tienen un mal pronóstico, supervivencia a los 5 años, tristemente solamente es menos del 5%. Entonces, acá lo importante de conocer la estratificación es la prevención. Conociendo que ya cayendo en estadio 4, la gravedad de los síntomas, del pronóstico tiende a ser muy malo o desfavorable, pues justamente nos tiene que poner más alertas para tratar de identificar ciertos patrones que nos pudiesen estar sugiriendo que el paciente posiblemente tenga un cáncer de colon y tratar de abordarlo de la manera más adecuada. Ahora, el tratamiento vamos a abordarlo desde el punto de vista quirúrgico, pero también se ofrecen tratamientos adyuvantes. También es necesario conocer el estadio y la localización, por supuesto que es necesario conocerlo para así hacer un buen pronóstico, una estadificación y hacer una valoración en cuanto a la técnica quirúrgica que se vaya a necesitar. El objetivo quirúrgico es la extirpación completa del tumor y también tenemos que abordar parte de la disección de los ganglios linfáticos, es decir, se extirpa la parte afectada, pero también se tiene que llevar a los ganglios linfáticos. Y en el caso del atractivo adyuvante es controlar la recurrencia y mejorar el pronóstico de los pacientes. Esto después de someterse a la resección, ¿no? O sea, se soma la resección y se podría valorar de acuerdo al estadio en el que se encuentra, podemos hacer la corroboración de terapia adyuvante, ¿sí? Quimioterapias. Ahora, el tratamiento quirúrgico podemos hacerlo a través de abordarlo de dos maneras, laparoscópico o abierto. Laparoscópico significa que se van a colocar cámaras para hacer una operación no abierta,
y se está observando a través de una cámara. Entonces la manipulación es por fuera y en este caso es una cirugía menos riesgosa. En el caso de las ventajas que tiene esta laparoscópica, en cuanto a si lo comparamos con una cirugía abierta, es que a corto plazo tiene una disminución del dolor. El dolor es menor en una laparoscópica a corto plazo. La función pulmonar postoperatoria también tiende a mejorar más. Un hilio postoperatorio tiende a ser reducido. Una menor incidencia también de infecciones. Y la recuperación tiende a ser más rápida y a estancia hospitalaria más corta. Y las ventajas a largo plazo pues tienden a ser similares a la cirugía abierta. Entonces básicamente en cuanto a ventajas a corto plazo se recomienda más la laparoscópica. Pero en este caso tenemos que también tener en cuenta la perspectiva del cirujano, es decir, por dónde va a querer evaluarlo de acuerdo al tipo de tumor y a la zona en que está afectado, así como también si el doctor tiene la destreza de hacerlo o no, si está calificado. En cuanto a las técnicas de resecciones quirúrgicas, pues se consideran que son varias en cuanto al anatómicamente hablando la porción del colon que se vaya a reseccionar y también se tiene que anastomosar. Entonces tenemos una hemicolectomía derecha, que es la mejor intervención para una lesión del colon transverso, una sigmoidectomía, una resección abdominal del recto, una micolectomía izquierda, que está indicada para tumores del colon ascendente. También podemos tener una colectomía transversal y una colectomía abdominal o total, que en este caso es la resección desde el ilion hasta lo que va al recto. En este caso, en la última, esta está indicada para tumores primarios múltiples y cuando hay afectación de cáncer sigmoides con obstrucción completa. Y todas estas pasadas son las más comunes y siempre se indican en ausencia de metástasis, ¿no? Y aquí tenemos la terminología de los tipos de resección colorectales, ¿no? Por ejemplo, la colectomía ascendente parte del A y B hasta lo que es el D, es decir, hasta esta zona. La colectomía ascendente, A más B hasta F es la colectomía derecha. La colectomía derecha extendida que llega hasta lo que es la G. Parte de la colectomía transversa, estamos hablando de E, F, G y llega hasta H, toda esta zona. Hemicolectomía izquierda, también tenemos la izquierda extendida. Colectomía sigmoides. Colectomía subtotal que va desde A a B hasta lo que es la J, sale hasta acá. La colectomía total que también es abarca desde el A y B hasta lo que es la K. Y una proctocolectomía. Si hablamos de proctocolectomía total es que estamos hablando de remoción total, es decir, desde AB hasta el L, es decir, también hay resección de recto. Entonces, estas son las zonas en cuanto a los lugares que se puede hacer resección en dado caso de algún tumor que haya de acuerdo a esa zona afectada. La extensión de la resección, pues aquí podemos tener parte de un cáncer cecal, podemos hacer resección aquí de la porción ascendente y la primera porción del transverso. En un cáncer de flexura hepática también nos podemos llevar toda esta zona de acá hasta la mitad prácticamente del colon transverso. Si hay cáncer de colon descendente, pues nos llevamos también parte de la comisura explánica hasta la casi porción antes de llegar al sigmoides. Si hay un colon de sigmoides, pues cortamos la zona de acá. Si hay en el colon transverso, pues nos llevamos el transverso, o si también hay en la flexura explánica. Ahora, ¿cómo es la preparación del colon antes de la cirugía? El objetivo es la disminuir la contaminación bacteriana que está contenida en el tubo digestivo. Hablando en cuanto a la técnica, esta cirugía se considera que es limpia contaminada y para darle mantenimiento a la preparación del colon antes de la cirugía, lo que se aconseja son los antibióticos, que puede ser 2 gramos intravenosos de cefoxiticina o cefofetan.
O también puede ser por medio de mecánica, lavar el colon. Es decir, anteriormente sí se usaban laxantes o enemas. Sin embargo, ya no se aconseja realizarla. Y se puede optar por una inhibición del alimento previo a cirugía por algunos días, ¿no? O sea, mantener al paciente en ayuno por algunos días previos a la cirugía para que el colon trate de vaciarse en la mayoría que se pueda, justamente para tratar de tener un mayor abordaje y que la destreza del cirujano en este caso pues sea mejor, ¿no? En cuanto a la manipulación del colon y tenga menor riesgo de visibilidad. La anastomosis, es decir, la unión de la región reseccionada junto con otra zona que no lo está. En este caso puede ser a mano o por medio de grapas. En este caso tenemos que considerar que la capa submucosa del intestino debe incorporarse a la anastomosis para ayudar a la cicatrización. Son puntos importantes que se deben considerar. Y la elección de la técnica va a depender de la anatomía quirúrgica y de la preferencia que tenga el cirujano. Aquí tenemos los tipos de anastomosis que hay. Podemos tener la término terminal, que es la A. Podemos tener la término lateral, una lateroterminal y una latero con lateral. Así, las zonas laterales se ven unidas. En cuanto a la realización de la sutura, por ejemplo acá, ya que se haya hecho la resección, podemos hacer una sutura continua clásica, por ejemplo acá, con una anastomosis colorectal término-terminal, ¿no? Que es la zona, por ejemplo aquí la zona de la anastomosis está siendo esta de aquí, terminal con terminal. Y si se requiere hacer grapas, pues aquí tenemos los tipos, ¿no? Grapas lineales, lineales cortantes y circulantes, ¿no? Y para las zonas en las que se puede utilizar, como en dos filas intercaladas, línea de secciones, o acá la zona circular, ¿no? Y bueno, el tratamiento dependiendo de los estadios en el que se pueda encontrar el tipo de cáncer, en un estadio 1 se recomienda una amplia resección quirúrgica y una anastomosis. Ya la elección del cirujano va a depender de cómo lo quiera unir. La colectomía laparoscópica asistida, así como también una colectomía abierta. Aquí hay que considerar también la polipectomía, es decir, la remoción de los pólipos. En dado caso de que la endoscopía y por medio de la biopsia que se tome nos muestre que haya una malignidad por el pólipo y ya se hace la remoción. Considerar la profundidad también de la invasión del pólipo, ¿no? Ahora, para un estadio 2, se aconseja una amplia resección quirúrgica y anastomosis, así como también una colectomía laparoscópica asistida y una colectomía abierta. Aquí es algo controversial el hecho de que en un estadio 2 ya se les esté brindando quimioterapia. En un 46% de las personas con la enfermedad en la etapa 2 resecada por completo muere. Entonces, aquí hay que tener un poco de criterio si realmente es necesario dar quimioterapia para un estadio 2. En individuos jóvenes y tumores con hallazgos histológicos de alto riesgo, así como también que participen en ensayos clínicos, son las maneras en que se les podría dar en un momento dado una terapia adyuvante. Perdón. Entonces, lo que se aconseja dar es la 5-fluororacilo o la leucoborina para estos estadios, en algún momento dado que se requiera dar. Ya para el estadio 3 ya es aconsejable dar la quimioterapia. En este caso, la cirugía que podría abordar de preferencia o la que se aconseja hacer es la resección quirúrgica amplia y la anastomosis también, como las otras, una colectomía abierta y la colectomía laparoscópica. Parte de la quimioterapia que también podemos ofrecer es también la 5-fluororacilo, que en este caso su mecanismo es que interviene en la síntesis de ADN e inhibe la formación del ARN. También la capecitabamina, que es el precursor del citotóxico 5-fluororacilo, que se encarga de la inhibición también del ARN.
así como también oxaliplatino, que es forma puentes intra e intercatenarios e interrumpen la síntesis del ADN. Y es importante aclarar que un porcentaje de pacientes que no reciben quimioterapia tienen una buena evolución. Entonces, a diferencia de un estadio 2, en el estadio 3 ya se aconseja dar terapia con quimioterapias. Y definitivamente ya en un estadio 4, cuando ya vimos que el pronóstico es menos del 5%, pues aquí tenemos que hacer uso de valoración de TACs, por ejemplo, de una tomografía o una resonancia magnética para ver qué tan metastizado está el cáncer en algún momento dado. Por ejemplo, acá, en un cáncer de hígado, tenemos aquí zonas donde está invadiendo la metástasis del cáncer de pulmón, de hígado, y acá de pulmón. Entonces, por eso es que las pruebas de gabinete por imágenes nos pueden ayudar a observar qué tan agravado está la situación de la metástasis y en algún momento dado ofrecer técnicas de quimioterapia, ¿no? Entonces, aquí la cirugía que se aconseja es la resección quirúrgica amplia y anastomosis, así como también considerando el estadio, perdón, la metástasis hepática o pulmonar que se pueda obtener o por ovario, dependiendo de la situación. Y la quimioterapia y terapia dirigida pues también nos ofrece una gran cantidad de gamas, dependiendo también de la situación del paciente. Es el fármaco adecuado que se puede dar en algún momento dado. Y al final les también tenía un video, dura 15 minutos, dura bastante, entonces mejor se los voy a pasar en otra carpeta aparte para que lo puedan visualizar. Y bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias.